Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener sin fines de lucro. Capítulo 13. Acciones y consecuencias. Después de escribir una carta a su padre y esperar casi 2 semanas por una respuesta, Paul no pudo evitar sentirse decepcionado cuando la abrió y encontró la respuesta exacta que esperaba. ¿Qué dice? Mirando a la chica de cabello azul que estaba parada a su izquierda, la expresión de Paul se volvió sombría mientras explicaba. Mi padre se comunicó con la casa Vale para intentar llegar a un acuerdo, pero se negaron. La persona que sancionó la incorporación de Será al Palacio de las Concubinas fue el 8º príncipe de la generación anterior, el hermano menor del actual rey. Casa. Con lágrimas en los ojos, Xiangling golpeó la mesa y gritó: «Tenemos que ayudarla. No está bien enviar a una niña tan joven a un lugar tan terrible». Cerrando los ojos, Paul hizo todo lo posible por parecer tranquilo mientras respondía: «Somos débiles, Xiangling. Intentar oponernos a la familia real con nuestro poder actual hará que nos maten. Si morimos, entonces no habrá nadie para salvar nuestros mundos, nadie para salvar a las chicas que inevitablemente reemplazarán a Será». Mientras Xiangling temblaba de indignación, rabia y tristeza a su lado, Paul metió la mano en el cajón superior de su escritorio para sacar una pequeña caja fuerte. Dentro estaba el pequeño frasco cristalino que Será le había regalado 2 semanas antes, el interior lleno de 3 gotas de perlas de maná altamente condensadas, casi gelatinosas. Al ver el frasco cristalino, Xiangling se secó algunas lágrimas de los ojos y preguntó: «¿Vas a tomarlos?». Paul asintió con la cabeza y respondió: «Ahora, más que nunca, siento la necesidad de hacerme más fuerte. Será me dio esto a cambio de un lugar al que pertenecer. Si muero antes de eso, le habré fallado 3 veces». Paul se puso de pie y se dirigió a la cocina para buscar un vaso grande de agua. Intentar consumir el maná concentrado directamente podría quemar el interior de la boca y la garganta, por lo que se recomendaba colocar una sola gota en un vaso grande de leche o agua fría. Después de ver a Paul y Xiangling saliendo del dormitorio del primero, Zhongli dejó a un lado su plumero de plumas de largo alcance para comprobar lo que estaban haciendo. Cuando vio el frasco en las manos de Paul, preguntó: «¿Estás seguro de que deseas consumirlos ahora? Si esperas otro año o 2, es posible que tengas suficiente maná para lanzar un hechizo de desintoxicación de nivel principiante. Aún tienes mucho margen de crecimiento, maestro Paul. Si te lesionas ahora, corres el riesgo de deshacer todo el progreso que has logrado estos últimos meses». Aunque comprendía a qué se refería Zhongli, Paul mantuvo una expresión resuelta mientras respondía: «Hay una cosa que aprendí en mi mundo anterior, Zhongli. Cuando se presenta una elección como esta, aquellos con destinos poderosos seguramente saldrán adelante. Si flaqueo en un momento como este, bien podría resignarme a la posición de señor regional y dejar que todos ustedes se encarguen de todo». Sin esperar la respuesta de Zhongli, Paul dejó caer una de las brillantes cuentas azules de maná en el vaso. En el momento en que entró en contacto con el agua, se disolvió como un trozo de algodón de azúcar. A su paso, Paul sostuvo un vaso de agua azul brillante que, si escuchabas con atención, emanaba sonidos suaves similares a un carillón de viento. Al comprender que el maná se disiparía rápidamente, Paul no se dejó hipnotizar por el agua de aspecto glacial. En cambio, respiró una última vez antes de beberse todo el vaso en una serie de grandes tragos. Tragarlo fue como beber un vaso de café hirviendo y un vaso de agua helada al mismo tiempo, pero Paul no se detuvo hasta que el vaso estuvo totalmente vacío. Luego, tal como Zhongli había predicho, colapsó de inmediato como una marioneta a la que le cortaron los hilos. Su cuerpo se convulsionó ligeramente en sus brazos mientras ella susurraba: «¡Qué imprudente!», con una leve sonrisa en su rostro. Al despertarse después de haber estado inconsciente durante casi 6 horas, lo primero que notó Paul fue un dolor de cabeza tensional que le hacía sentir como si la parte posterior de su cabeza fuera a explotar. Lo siguiente que notó fue a Xiangling durmiendo al costado de su cama con un balde de agua fría y varios trapos sobre la mesa a su lado. Paul exhaló un suspiro de dolor y estaba a punto de despertar a Xiangling cuando notó algo extraño.
Su ropa parecía irradiar un brillo suave y, al observarla más de cerca, notó que toda su habitación estaba inusualmente iluminada. No me digas. Mirando hacia su mesita de noche, Paul confirmó que la lámpara de aceite estaba en su nivel más bajo. A pesar de esto, podía distinguir claramente cada detalle de la habitación, incluso los títulos de los libros ubicados a varios metros de él. Era casi como si hubiera desarrollado la visión nocturna. O eso o de repente pudo ver el maná contenido en los objetos. Paul volvió a prestar atención a Xianglin y rápidamente descartó la idea de que pudiera ver maná. Podía distinguir los rasgos de su cabello y su rostro, pero solo su ropa brillaba. Sabía que tenía una cantidad notable de maná para su edad, por lo que no tendría sentido que estuviera muda mientras su ropa parecía volverse más brillante a cada momento. Al concentrarse en el fenómeno, Paul se arrepintió de inmediato cuando notó que la ropa de Xianglin adquiría un tono translúcido. A veces, ella le ayudaba a lavarle la espalda, pero siempre se aseguraba de usar 2 capas de toallas, una alrededor del cuerpo y otra alrededor del trasero. Paul se dio la vuelta antes de poder ver algo que no debía y trató de concentrarse en casi cualquier otra cosa que hubiera en la habitación. Al final, se decidió por un hoyuelo en la pared, los restos de un pequeño agujero que habían tapado con pintura. De manera similar a cuando Paul se había concentrado en la ropa de Xianglin, la pared adquirió gradualmente una cualidad translúcida. Más exactamente, se formó en la pared un óvalo que era más ancho que alto, capa tras capa de los materiales del edificio se fueron revelando hasta que Paul pudo ver claramente la habitación contigua. Los ojos demoníacos de la visión rayos X. Al reconocer su habilidad de la serie original, oleadas contradictorias de emoción y frustración invadieron a Paul. Había planeado visitar el continente demonio en algún momento para rastrear a Kisiraka o como fuera que se llamara, la emperatriz demonio reencarnada. Si lograba encontrarla y ayudarla, ella lo habría recompensado con uno o más ojos demonio de su elección. El problema con el despertar de los ojos de demonio de forma natural era que te impedía adquirir un conjunto adicional. Afortunadamente, despertar incluso un solo ojo de demonio era bastante raro. Paul aparentemente era la excepción a esto, ya que sus 2 ojos ahora emitían un tenue brillo dorado que era visible contra sus palmas cuando se cubría los ojos. Ahí va mi sueño de obtener ojos demoníacos de poder mágico e identificación. Sacudiendo la cabeza para despejar sus pensamientos negativos, Paul recordó que tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Hizo lo posible por contenerlo, pero un gemido de dolor escapó de su garganta mientras sostenía su cabeza con ambas manos. Xianglin escuchó esto y, al despertar, inmediatamente levantó las manos para cantar: Poder divino, conviértete en una luz nutritiva que dé fuerza a los necesitados. Curación. Después del canto ligeramente modificado de Xianglin, una luz roja pálida emanó de sus palmas. Paul podía sentir que su cuerpo se calentaba mientras la luz, normalmente suave, lo bañaba, pero en lugar de aliviar su dolor de cabeza, lo empeoró mucho. Tanto que un gemido involuntario escapó de su garganta mientras murmuraba: por favor, detente. Al darse cuenta de que de alguna manera había empeorado las cosas, Xianglin comenzó a entrar en pánico mientras se ponía de pie de un salto y gritaba: voy a por Zhongli. Solo aguanta. Afortunadamente para Xianglin y Paul, Zhongli abrió la puerta casi en ese momento exacto y les aconsejó con calma: tranquilízate, Xianglin. El pánico rara vez es la respuesta adecuada a una situación. Aunque quería protestar, Xianglin finalmente dejó caer la cabeza y los hombros mientras Zhongli pasaba rápidamente junto a ella. Cuando llegó al lado de la cama de Paul, sus pupilas brillantes en forma de diamante se expandieron y contrajeron unas cuantas veces antes de decir: tienes que expulsar el maná de tu cuerpo lo antes posible. Tu vida no corre ningún peligro, pero podrías quedarte ciego si no lo expulsas pronto. Tu lóbulo occipital, la región de tu cerebro que controla tu visión, se está hinchando. Forzando una sonrisa irónica, Paul gimió: eso en realidad tiene mucho sentido. Antes de levantar la mano y decir: por favor, funciona. Curación. Dado que el aspecto más crucial para lanzar magia era la visualización, era posible prescindir por completo del canto si se tenía una buena imaginación.
Paul siempre había imaginado la escena de Orihime, un personaje de un anime popular conocido como Bleach, prácticamente reescribiendo la causalidad con sus habilidades curativas. Dudaba que alguna vez llegara a ese punto, pero la única otra escena que Paul podía recordar vívidamente era la de Wolverine regenerándose después de que una bomba nuclear le incinerara toda su musculatura. Afortunadamente, a diferencia de todas las otras veces que Paul intentó usar magia curativa, esta vez un leve resplandor verde emanó de su cuerpo. Duró menos de 2 segundos, pero la cantidad de alivio que sintió fue suficiente para hacerlo desplomarse en su cama, con un gemido de satisfacción y prolongado emanando de su garganta. Con una sonrisa visiblemente divertida en su rostro, Song-li comentó: «Buen trabajo. Lo dejaste salir espléndidamente». Aunque Xianglin no pareció entenderlo, Paul miró al joven archón con una expresión inexpresiva en su rostro, suplicando: «Por favor, no empieces con esa basura. Entiendo que estás tratando de aligerar el ambiente, pero hay formas mucho mejores». Sin perder la sonrisa, Song-li comentó: «Quizás». Antes de volverse hacia Xianglin y ordenarle: «Prepara un balde nuevo y algunas toallas limpias. Nuestro maestro necesita limpiarse. Prepararé algunos tés». Como ya habían acordado que Song-li sería la criada principal, Xianglin solo pudo suspirar y hacer lo que le dijeron. Sin embargo, antes de irse, le dirigió una última mirada a Paul y dijo: «Me alegro de que hayas despertado». Parpadeando sorprendido, Paul esperó hasta que Xianglin salió de la habitación antes de mirar a Song-li y preguntar: «¿Mi condición era tan mala?». Asintiendo con la cabeza en señal de afirmación, Song-li se sentó en el lugar anterior de Xianglin antes de explicar: «El núcleo que contiene el maná de una persona es como un recipiente rígido. Es posible aumentar el tamaño tensando el recipiente y reparando las grietas, pero si hay demasiado daño, bueno, sería como intentar pegar un jarrón de cerámica fina. Incluso si lograras hacerlo, correría el riesgo constante de fracturarse una segunda vez». Capítulo 14. La fortuna favorece a los audaces. Aunque su reserva de maná era casi cómicamente baja, Paul pasó los meses posteriores a su despertar concentrado en 3 cosas. En primer lugar, buscaba oportunidades a lo largo del día para gastar la mayor parte, no todo, de su maná. No quería perder el conocimiento en medio de la clase, por lo que siempre se detenía justo cuando los bordes de su visión comenzaban a oscurecerse. Cuando no estaba concentrado en aumentar su capacidad de mana, Paul estaba completamente dedicado a la búsqueda de simplemente blandir su espada. Su instructora en el estilo dios del agua, la señorita Reina Grenbull, había explicado a la clase que el secreto para estimular a Touki era simplemente usar su espada con tanta frecuencia que se sintiera como una extensión de sí mismo, no solo su brazo. Fue por esta razón que los espadachines que habían despertado su Touki podían luchar de forma ambidiestra o incluso con sus espadas en la boca. Usar una espada efectivamente se convirtió en una parte de sus procesos autónomos, al igual que la respiración o los latidos de su corazón. Aunque Paul no comprendía realmente las palabras de su instructora, no se desanimó ni un poco. Todavía tenía solo 5 años y, lo que es más importante, sus lecciones le dieron algunas ideas sobre cómo podría estimular su Touki mucho antes de lo esperado. Ideas que beneficiaron enormemente a su tercer objetivo, posiblemente el más crucial. Los ojos de Paul se habían vuelto notablemente fotosensibles desde que despertó abruptamente con los ojos demoníacos de la visión de rayos X. En los días siguientes, sus ojos eran tan sensibles que una habitación oscura brillaba como el mediodía. Cuando se exponía a la luz solar natural, era tan cegadoramente brillante que no tenía más opción que cerrar los ojos o cubriéndolos con un paño oscuro. En su mundo anterior, uno de los pocos animes que Paul había visto, aunque solo fueran unos pocos episodios, era Jujutsu Kaisen. Pensó que algunas de las coreografías de lucha eran geniales, así que después de ver algunos videos de YouTube, finalmente se rindió y miró los primeros 5 o 6 capítulos. Entre el variado elenco de personajes de Jujutsu Kaisen, el favorito de Paul era, indiscutiblemente, Satoru Gojo. El hombre no era simplemente una bestia en términos de velocidad y poder, sino que su clásico conjunto de ropa oscura y una tela negra oscura que cubría sus ojos lo habían convertido en un ícono incluso entre los espectadores casuales del anime.
Desafortunadamente, aunque Paul pudo emular el aspecto clásico de Gojo y mirar a través de una venda en los ojos, se veía de mal gusto y era notablemente incómodo. No ayudó que tuviera que mantener los ojos abiertos, ya que una de las restricciones de los ojos demoníacos de visión de rayos X era su incapacidad para ver a través de las personas y el maná de alta densidad. En otras palabras, al igual que una persona normal, Paul no podía ver con los ojos cerrados. Aunque el uso prolongado de una venda en los ojos resultó imposible, ayudó a Paul a controlar sus ojos demoníacos y a practicar su esgrima. Mientras restringiera la cantidad de maná que fluía hacia sus ojos, su fotosensibilidad se debilitaría a un nivel tolerable. La venda también redujo su visión durante el entrenamiento, lo que lo obligó a permanecer tranquilo y concentrado, un estado mental que mejoró gradualmente su sentido del equilibrio y la percepción espacial. Aunque todavía no podía seguirle el ritmo a Xiangling en términos de velocidad, habilidad y fluidez de movimiento, Paul rápidamente saltó a la cabeza del grupo una vez que regresó a clase y comenzó a asistir al entrenamiento de esgrima. El estilo del dios del agua se centraba en la fluidez y los golpes reactivos, por lo que el aumento bastante repentino y drástico de su paciencia le dio a Paul una ventaja sobre otros nobles impenitentemente alborotadores. La señorita Reina incluso había comentado que era como si toda su disposición hubiera cambiado, pasando de ser alguien que encajaba perfectamente en el estilo del dios de la espada a alguien que podía dominar cualquier estilo en un grado razonable. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado 10 meses desde que Paul se quedó en la Academia Milbox. Su padre le había pedido que volviera a casa durante unos meses para celebrar su cumpleaños, así que, en preparación para su próxima partida, Paul había reunido a Zhongli y Xiangling para informarles y preguntarles: ahora que he ahorrado 100 monedas de oro Asura, ¿qué piensan ustedes dos sobre intentar ampliar nuestras filas? Sin dudarlo un segundo, Zhongli respondió: esa parece una idea maravillosa, maestro Paul. Incluso si la probabilidad de convocarlos es notablemente escasa, deberíamos tratar de reunir a mis compañeros arcontes lo más rápido posible. Tanto Xiangling como yo también nos beneficiaríamos de la incorporación de una constelación, por lo que no veo grandes desventajas en acceder a la intersección del destino en este momento. Aunque asintió con la cabeza en respuesta a las palabras de Zhongli, Paul centró su atención en Xiangling para escuchar lo que tenía que decir. Cuando lo hizo, ella le ofreció una sonrisa agradable pero irónica mientras respondía: siempre que no invoques a alguien como Xinyan, Xinqiu Tao, creo que debería estar bien. Reprimiendo su impulso de decir hermano. Paul adoptó una sonrisa irónica mientras decía: realmente no deberías decir cosas así. Es como pedirle al destino que se meta con nosotros. Inclinando la cabeza hacia un lado, Xiangling preguntó: debería haber dicho que sería malo convocar a Ningguang o Keqing entonces. Paul suspiró, sacudió la cabeza y explicó: desafortunadamente, los dioses del RNG no son tan fáciles de engañar. Cuanto más quieres algo, menos posibilidades tienes de conseguirlo, y cualquier intento de engañar al sistema solo dará como resultado. Al recordar a cierto zombi de pelo violeta, un escalofrío recorrió el cuerpo de Paul. No ayudó que dicho zombi fuera una de las últimas cosas que Paul presenció antes de su muerte. Sacudiendo la cabeza, Paul se recordó a sí mismo que las personas que había convocado a través de la intersección del destino no eran personajes. Incluso Xiangling tenía un potencial increíble y, si no fuera por ella, probablemente él habría sido quien les hubiera preparado todas las comidas durante los últimos meses. Bueno, sigamos adelante. Falta solo una semana o así para que llegue el convoy a recogernos, así que contaré con ustedes dos para ayudar a poner al día a los nuevos aliados. Quién sabe, con mi suerte, tal vez solo convoque un montón de armas. Después de experimentar lo poderosas que eran las armas invocadas a través de la intersección del destino, Paul se había convencido de que no existía tal cosa como una mala atracción de su sistema gacha personalizado. Después de todo, incluso si terminaba invocando al heraldo de las expectativas incumplidas, tendría un recolector de hierbas inmortal que potencialmente podría curar a sus aliados una vez que su visión estuviera activa. Confiado en su evaluación, Paul abrió la intersección del destino por primera vez en casi 10 meses.
El interior no había cambiado en absoluto desde su visita anterior, pero eso no era demasiado sorprendente ya que el tiempo aparentemente se detuvo mientras él estaba fuera. Ahora, ¿cómo convierto el oro en destinos? Anticipándose a la pregunta de Paul, Zhongli señaló la ranura ubicada cerca de donde debía colocar sus manos y explicó: inserta las monedas en la ranura. Una vez que el valor alcance cierto punto, un destino conocido se manifestará en la ranura más cercana. Asintiendo con la cabeza en señal de comprensión, Paul se arrodilló en el duro suelo de piedra y comentó: recuérdame traer una almohada o algo la próxima vez que entremos. Aunque su comentario había sido más una broma que cualquier otra cosa, Zhongli respondió sin dudarlo: muy bien, maestro Paul. Antes de ofrecer una leve sonrisa, cuando Paul la miró con una expresión inexpresiva en su rostro. Tal como Zhongli había explicado, al insertar 10 monedas de oro Asura en la ranura del tamaño de una moneda, apareció un destello de luz de arco iris en la ranura más cercana a Paul. 90 monedas de oro después, tenía una configuración de 10 destinos conocidos. Todo lo que necesitaba hacer era colocar la palma de la mano en el estrado y gritar confirmar. Después de un breve momento de vacilación, Paul colocó sus manos en las ranuras de gran tamaño y gritó: confirmar. Con toda la convicción que pudo. Luego, a pesar de convencerse de que no existían los malos tirones, su corazón comenzó a acelerarse cuando el meteoro en el cielo pasó de un vibrante tono azul a un glorioso tono dorado. ¿Sí? 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 Ja 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 ja. Aunque todavía había una posibilidad de que hubiera sacado al dios caído, Paul no pudo contenerse. Las probabilidades de invocar un 5 estrellas eran menos del 1%, por lo que cada uno que sacaba era una bendición de los cielos. Al ver a Paul reír como un loco, Xianglin se inclinó más cerca de Zhongli y preguntó: ¿actuó así cuando me convocó? Zhongli le devolvió una leve sonrisa y respondió: no. Sin embargo, desde entonces se ha arrepentido de su comportamiento en ese momento. Puede que no seas la más poderosa, pero sin duda eres su aliado más preciado. Xianglin se sintió un poco mejor después de escuchar las palabras de Zhongli y desvió su atención hacia el centro de la plataforma justo a tiempo para presenciar la luz dorada que se estrellaba contra ella. Cuando vio quién emergía, ni siquiera ella pudo evitar sonreír. Aunque en ese momento tenía la forma de una niñita de cabello rubio dorado, todos los presentes pudieron deducir de inmediato la identidad de la pequeña niña de ojos azules y extraordinariamente adorable. Sin embargo, Paul fue el primero en pronunciar su nombre, susurrando: Jin Gunil. En un tono audible y tembloroso. Jin levantó la cabeza y miró brevemente a Paul a los ojos antes de mirar a las dos personas que estaban paradas a unos metros de distancia. Le tomó un momento, pero rápidamente se dio cuenta de que la niña con aspecto de muñeca y cabello castaño era la Esgeo Archon, mientras que la niña con trenzas era Xianglin. Reprimiendo su impulso de saludar a las dos personas con las que estaba familiarizada, Jin adoptó una expresión severa que no se adaptaba a su adorable apariencia cuando se encontró con la mirada de Paul y dijo: tú debes ser el campeón. Paul Notos Greirat, mi nuevo maestro. De manera similar a cuando Zhongli y Xianglin aparecieron por primera vez, Jin vestía un traje de sirvienta que se parecía mucho a la ropa de su hermana bárbara del juego. La base era de un tono blanco inmaculado con ribetes azul oscuro que acentuaban perfectamente la cinta que ataba su cola de caballo. En cuanto al resto de su atuendo, consistía en medias de un blanco puro y tacones negros brillantes de una sola tira. Paul colocó su mano sobre su corazón y casi hizo el saludo de un noble antes de dejarla caer torpemente y responder: sí, aunque solo necesitas referirte a mí así en público. En privado o en situaciones donde mi estatus no tiene importancia, preferiría que me llamaras Paul. Demostrando la seriedad por la que era conocida en el juego, la expresión de Jin se transformó en un leve puchero mientras murmuraba: ya veo. Haré todo lo posible por recordarlo. Sin embargo, dada la importancia de su estatus, sería más fácil para mí dirigirme a usted como maestro. La fraternización puede conducir a la familiaridad, pero también causa complacencia y ofuscación dentro de la cadena de mando. Como núcleo y líder de nuestro grupo, es natural que usted tenga un título acorde con su estatus, maestro.
Incapaz de refutar las palabras de Jin, Paul se detuvo un momento antes de asentir con la cabeza y decir: muy bien. Si crees que será más fácil, no dudes en dirigirte a mí como maestro. Capítulo 15. Providencia. Tras la invocación de Jin, Paul acabó teniendo la tarea de ponerla al día. Pensó que habría sido mejor dejarle esas cosas a Zhongli, pero aparentemente no fue así, ya que incluso la propia Jin parecía interesada en escuchar lo que tenía que decir. Cuando Paul le preguntó el motivo, Jin fue la que respondió: las primeras impresiones son esenciales para establecer la confianza y una base de comparación. Tu comportamiento y la información que proporcionas permiten a los demás hacer una evaluación inicial de tu carácter. Con eso, puedo determinar más tarde si estabas siendo engañoso o no al comunicarte con los demás. Aunque esperaba la franqueza de Jin, Paul se quedó un poco desconcertado. Afortunadamente, sus casi 6 años como noble le habían dado una buena dosis de resistencia contra esas cosas. Como resultado, pudo recuperar rápidamente la compostura y dijo: ya veo. Si ese es el caso, haré todo lo posible por presentar un relato detallado y enumerar mis expectativas para el futuro. Respondiendo como se esperaba de una doncella, Jin cruzó las manos sobre su regazo y bajó la cabeza en una muestra impecable de cortesía. Su voz era tranquila y serena cuando respondió: gracias, maestro Paul. Su consideración y disposición para escuchar los consejos ya me han dado una impresión positiva de su carácter. Siguiendo el ritmo de Jin, Paul se encontró ofreciendo una reverencia notablemente menos cortés, pero aún así, mientras decía: me honras con tus palabras. Al darse cuenta del error que acababa de cometer, el cuerpo de Paul se tensó por un momento. La disposición y el comportamiento de Jin estaban tan alejados de los de una sirvienta o una doncella que no pudo evitar considerarla una noble. Afortunadamente para Paul, esto pareció reforzar aún más la impresión de Jin, quien adoptó una sonrisa aprobatoria con los ojos entrecerrados. Varias horas después de la explicación de Paul y de una pequeña fiesta para darle la bienvenida al grupo, Jin yacía en silencio en la cama, con sus ojos azul pálido enfocados en nada en particular mientras un leve golpe sonaba en su puerta. Jin se levantó y se sentó, como era habitual, se examinó a sí misma antes de gritar: por favor, entra. Afortunadamente, aunque no esperaba que entraran a su habitación en mitad de la noche, la persona que estaba en la puerta no era Paul, sino Zhongli, que llevaba un camisón color vainilla que le llegaba hasta los tobillos. ¿Tienes problemas para dormir? Jin sonrió con cansancio y respondió: para ser justos, en nuestro mundo rara vez dormía más de 3 horas. Mis obligaciones y aspiraciones me dejaban poco tiempo para cosas como el ocio y la relajación. Dirigiéndose hacia la cama de Jin, Zhongli acercó una silla antes de sentarse y preguntar: ¿y cuál es su evaluación inicial de nuestro nuevo maestro? Jin apartó la mirada y reflexionó durante varios segundos, mientras los recuerdos de las últimas horas volvían a aflorar en su mente mientras respondía: creo que es un hombre bueno y honesto, pero también me doy cuenta de que está escondiendo o, al menos, ocultando algo. En cierto modo, me recuerda a mi hermana menor, alguien con un gran potencial, pero agobiado por las expectativas de los demás. Adoptando una leve sonrisa, Zhongli comentó: no es de extrañar que el gran maestro Barca te haya confiado la tarea de proteger a Mondstadt. Tu perspicacia y habilidad para determinar la verdadera naturaleza de una persona son verdaderamente notables. Jin se volvió para encontrarse con la mirada de Zhongli y estuvo a punto de pedirle su opinión, pero permaneció en silencio mientras la primera le explicaba de buena gana: nuestra situación ha supuesto una carga tremenda para el maestro Paul. Aunque se le dio la opción de ayudarnos o no, su naturaleza lo ha obligado a creer que debe ayudarnos. Si bien eso es ciertamente beneficioso para nuestra causa, temo que sea solo cuestión de tiempo antes de que se quiebre bajo la presión de sus responsabilidades percibidas. Por esa razón, me siento aliviada de que usted, de entre todas las personas, haya sido convocada. Parece que el destino realmente está del lado de nuestro maestro. Al comprender lo que Zhongli estaba tratando de decir, una sonrisa autocrítica se dibujó en el rostro de Jin. Durante su relativamente corto mandato como gran maestra en funciones de los caballeros de Favonía, había trabajado hasta el agotamiento en varias ocasiones.
Había mejorado en la delegación de tareas hacia el final del incidente de Storm Terror, pero aún tenía experiencia de primera mano en ceder y casi ceder ante las expectativas de los demás. ¿Qué quieres que haga? Podría ofrecerle un consejo, pero temo que pueda sonar ilegítimo considerando que estoy en una situación similar. Con el destino de dos mundos en juego, incluso descansar aquí en mi habitación se siente negligente. Entiendo que hay poco que pueda hacer en este momento, pero eso no me impide sentir que debería estar haciendo algo. En contraste con las expectativas de Jin, Zhongli respondió con un gesto afirmativo y dijo, bien. Eso es, precisamente, lo que deberías estar haciendo. Me temo que me has perdido. Divertida por la expresión dudosa en el rostro serio pero infantil de Jin, una suave risa emanó de la garganta de Zhongli antes de continuar explicando. Así como tú estás preocupada por el maestro Paul, él invariablemente estará preocupado por ti. Al principio, verá tu arduo trabajo y se sentirá impulsado a esforzarse aún más. Cuanto más cerca esté de lesionarse, mayor será tu preocupación por su bienestar. A su vez, él intentará aliviar tus ansiedades tomándose las cosas con más calma y aconsejándote que hagas lo mismo. En esencia, sus naturalezas justas los ayudarán a refinarse y, en última instancia, a restringirse mutuamente. Jin frunció el ceño y se sumió en un estado contemplativo con un brazo cruzado y el otro apoyado sobre él de forma que pudiera tocarse la barbilla y mordisquearse el dedo índice. Las palabras de Zhongli parecían aconsejarle que se convirtiera en rival de Paul, pero Jin tuvo la clara impresión de que había mucho más que eso. Zhongli, al ver los pensamientos de Jin, eliminó cualquier lugar de duda y agregó, tus sospechas son correctas. Te estoy pidiendo que te enamores de él. Si hay algo que he aprendido al observar a los humanos, es que las emociones como el amor les permiten superar casi cualquier cosa. Lo que nuestro maestro necesita, más que cualquier otra cosa, es una razón legítima para dedicarse a nuestra causa. Hay una clara diferencia entre simplemente hacer lo que crees que es correcto y luchar para proteger a las personas que amas. Aunque otros podrían haberse sentido ofendidos o traicionados por las palabras de Zhongli, la expresión de Jin apenas cambió cuando preguntó, ¿estás segura de que soy la más adecuada para la tarea? Según mis observaciones, parece haber una relación floreciente entre el maestro Paul y Xianglin. Si ese es el caso, puedo complicar las cosas siendo demasiado persistente. En lugar de insistir en que tenía razón, Zhongli emuló la postura de Jin cuando ella respondió, a decir verdad, esto es mera especulación basada en mi parte. Todo lo que sé con certeza es que el maestro Paul necesita algo más que lo afiance a nuestra causa. No es coincidencia que los dioses a cargo de los límites nos hicieran hacer ciertos compromisos. Este mundo también está muy lejos del nuestro. Las sensibilidades de la gente aquí son menos refinadas. El maestro Paul es una excepción, pero esa puede muy bien ser la razón de su inevitable colapso. Cuando las opiniones de uno difieren drásticamente del resto del mundo, eso pesa mucho en la mente. Ya veo, entonces lo que estás diciendo es que no soy necesariamente la mejor opción, solo la más conveniente dadas las circunstancias. Asintiendo con la cabeza en señal de afirmación, Zhongli adoptó una sonrisa de disculpa mientras decía, me he esforzado por derribar las defensas de nuestro maestro, pero mis acciones han tenido el efecto opuesto al deseado. Creo que puedo lograr mejores resultados una vez que este cuerpo madure, pero eso es un asunto para el futuro. Por ahora, lo que más necesita nuestro maestro es alguien con quien pueda competir y crecer a su lado. Aunque podía adivinar la respuesta de Zhongli, Jin preguntó lo obvio, específicamente. ¿Y qué pasa con Xianglin? Zhongli cerró los ojos y explicó. Me temo que Xianglin es demasiado emocional y propensa a la negatividad. Ha mejorado considerablemente en los últimos meses, pero su comportamiento solo ha aumentado las cargas percibidas por nuestro maestro. Es probable que pasen varios años antes de que madure hasta el punto de poder tomar decisiones racionales en asuntos como este. Jin asintió con la cabeza en señal de afirmación y comprensión, y dijo, muy bien. Tomará algo de tiempo, pero confío en que puedo enamorarme si las cosas avanzan según tus predicciones. Dada la apariencia física y la disposición del maestro Paul, no debería ser demasiado difícil.
Aunque el Paul actual le parecía más adorable que atractivo, Jin podía darse cuenta de que se convertiría en un hombre apuesto. Además, se tomaba muy en serio su entrenamiento, por lo que no era difícil imaginar que su físico se desarrollaría en una dirección favorable. Una vez que ganara un poco de músculo, Paul estaría dentro de la zona de streak poco utilizada pero aún existente de Jin. Creyendo que su conversación había terminado, Song-li se puso de pie y dijo: entonces te encomiendo este asunto. Solo ten en cuenta que no es un deber exclusivo tuyo. Este mundo tiene puntos de vista muy abiertos sobre las relaciones. En lugar de restringirlo, deberías considerar apoyar activamente las relaciones de nuestro maestro con los demás. Después de todo, dado su estatus como el próximo señor de Milwoods, puede que no sea posible que ustedes dos se casen hasta que remediemos la decadencia y la corrupción dentro del reino Asura. Dado eso, es probable que el maestro Paul se vea obligado a aceptar un compromiso político una vez que alcance la mayoría de edad a los 10 años. Tenlo en cuenta. Aunque sintió que se le ponía la piel de gallina cuando Song-li mencionó el estándar extraordinariamente bajo que tenía el reino Asura para ser adulto, Jin asintió con la cabeza en señal de afirmación. El sentido común le decía que era completamente ridículo considerar que una persona de 10 años era adulto, pero, como Song-li había señalado, su sentido común no se aplicaba en esta situación. Si fuera por ahí diciéndole a la gente que estaba mal, la gran mayoría la miraría como si fuera ella la que decía tonterías. Lo tendré en cuenta, gracias. Song-li asintió y se dirigió a la entrada de la habitación de Jin, pero se detuvo en el umbral y reveló: no te preocupes, no eres la única a la que le molesta la lógica de este mundo. El maestro Paul, Xianglin y yo tenemos pensamientos similares. Si todavía tuviera mis poderes como Geoarchon, habría arrasado el palacio plateado a las pocas horas de mi llegada. Song-li se dio la vuelta y reveló una expresión severa en su rostro. Nuestro maestro aún no ha expresado sus pensamientos sobre el asunto, pero lleva un pequeño diario en el bolsillo de su chaqueta. Anota el nombre de todas las personas a las que no ha podido salvar. Cuando llegue el momento, no tengo dudas de que hará todo lo que esté a su alcance para redimirse. Jin comprendió el significado de las palabras de Song-li y adoptó una expresión firme al decir: entonces, eso resuelve el asunto. Incluso si debo sacrificarme 1000 veces, seguiré apoyando a nuestro maestro hasta el final. Song-li asintió por última vez y murmuró: bien dicho, caballero diente de león. Antes de salir de la habitación de Jin con una sonrisa. La llegada de Jin había resuelto muchos de los problemas que comenzaban a afectar a su creciente grupo. Song-li no tenía dudas de que aparecerían otros, pero tener un aliado tan leal e inquebrantable ciertamente facilitaba las cosas.